tardes, queridos amigos, vecinos. Ante todo, disculpen que les hayamos dado la espalda hace un momento para hacer la foto, pero es que ver este teatro así lleno hasta la bandera es muy emocionante y hay que guardar constancia e inmortalizar el momento. Así que eso es lo que estábamos haciendo y por eso les pido disculpas. Va a venir Elvira Roca, no se preocupen, está anunciada y vendrá, está viniendo. Lo que pasa es que acabo de hablar con ella, está atrapada en un atasco, ella no está acostumbrada a Madrid, tiene esa suerte y no se imaginaba que se iba a encontrar el follón que se ha encontrado en la M40. Pero vamos, está ya cerca y como de todas formas su intervención estaba prevista en segundo lugar, llegará y sobra para poder hablarles. Yo les reitero mi agradecimiento por la respuesta que están teniendo estas jornadas. Espero que sigan estando ustedes contentos y que sigan acompañándonos. Esta tarde es especial. Todas son buenas, pero esta les aseguro que es especial, va a ser especialmente interesante. Está con nosotros ya José Calvo Pollato. Él es doctor en Historia Moderna, catedrático de Historia, especialista en la España de los Austrias y la llegada de los Borbones. Es autor de muchas obras, entre ellas de los Austrias a los Borbones, Carlos II en su época, Así vivían en el siglo de oro y otras. Cultiva la novela histórica desde hace más de 2 décadas y sus obras han sido traducidas al alemán, al italiano, al portugués, al ruso y al francés, entre otros idiomas. Es autor, entre otras obras, de El espía del rey, de Sangre en la calle del Turco y, sobre todo, de la última, La ruta infinita, la gloriosa hazaña de Juan Sebastián Elcano y Magallanes, por ese orden, Juan Sebastián Elcano y Magallanes, de la que nos va a hablar esta tarde. Así que, Pepe, muchísimas gracias y bienvenido. Bien, buenas tardes. Creo que el año pasado les decía que yo he dado algunas conferencias en mi vida, lo entenderán, tengo ya la barba blanca, y que estaba impresionado de la respuesta de aquellas primeras jornadas de novela histórica en Pozuelo. Bueno, pues esta noche les digo que sigo estando impresionado por la respuesta que ustedes están dando a esta convocatoria y que nos pone de manifiesto el interés que nuestra historia despierta en el público, despierta en ustedes. Una historia que hay que tratar por todos los medios de hacer asequible al público. Académicamente muchas veces nos hemos empeñado en hacer libros muy valiosos, pero que resultan auténticos ladrillos, permítanme la expresión. Hay, por lo tanto, que hacer asequible el conocimiento de cualquier ciencia al público en general, que puede no ser especialista y que, por lo tanto, un enorme aparato crítico le dice muy poco. Y creo que ese es uno de los empeños de Escritores con la Historia. Desde que hace algo más de año y medio iniciábamos este camino de ir dando a conocer lo mejor posible nuestra historia. Entenderán que yo le agradezca a Isabel San Sebastián que me haya invitado, también a nuestro presidente, a Antonio Pérez Henares, a Chani, que agradezca a ustedes su presencia y también al Ayuntamiento de Pozuelo por permitir que estas jornadas puedan llevarse a cabo. Y yo voy a hablarles de una hazaña importante, muy importante en nuestra historia, a la que, como suele ser habitual entre nosotros, no solemos darle el valor que realmente tiene. Lo he repetido muchas veces, se lo digo a mis alumnos con muchísima frecuencia. Somos una gente, es un pueblo, una nación, que suele sentirse como más cómoda en los momentos oscuros de nuestra historia, que los hemos tenido y no hay el por qué ocultarlos. Pero no tenemos el por qué sentirnos tan cómodos en ellos y pasar como de puntillas
en aquellos otros en los que de alguna manera brillamos de forma excepcional. Y la expedición, fíjense cómo voy a decírselo, la expedición que terminaría dando la primera vuelta al mundo, en cuyo quinto centenario nos encontramos inmersos, es uno de esos momentos gloriosos. Lo he repetido muchas veces, no ya con este acontecimiento, sino con otros. Si esto lo hubiese hecho un inglés, ya nos habríamos enterado de quién había dado la primera vuelta al mundo. Probablemente nos enteremos, bueno, no nos vamos a enterar porque vamos a estar criando jaramagos, pero en el año 2080, es decir, 500 años después de que Drake diese una vuelta al mundo, no la primera, pero sí la primera que se le dio la vuelta al mundo un inglés, ya verán ustedes, no lo vamos a ver, insisto, lo que los ingleses harán, si es que la Tierra sigue siendo la Tierra. Para poder entender lo que es una gesta histórica hay que enmarcarla en el contexto en que se produce. Nosotros no podríamos comprender qué es lo que realmente ocurrió entre 1519 y 1522 si no nos situamos dentro del marco histórico, del contexto histórico en que aquello ocurrió. En 1519, Carlos I todavía no es Carlos V, no ha sido elegido emperador. Carlos I hace muy poco tiempo que ha llegado a España. Saben ustedes que viene rodeado de una corte, de una playa de flamencos, entiéndase por flamencos lo que hoy son belgas, holandeses y luxemburgueses, que literalmente se han abalanzado sobre las grandes prebendas del reino, sobre los grandes cargos, sobre las grandes dignidades, que Carlos I no habla nuestra lengua, no habla español, tiene problemas para entenderse con sus súbditos de aquí de la península y empieza a tener dificultades importantes. Las cortes, que en aquel momento tienen un poder importante, se le enfrentan en algún momento. Piensen, por ejemplo, que estos flamencos se han hecho con el arzobispado de Toledo, se lo han entregado a Guillermo de Croix, un jovencito de 20 años, porque el titular del arzobispado de Toledo, que era el cardenal Cisneros, acaba de morir. La sede estaba vacante y se han quedado con él. Y además han utilizado un argumento importante, un medio importante para hacerlo. La reina Isabel la Católica, había dispuesto que para ser arzobispo de Toledo había que ser natural del reino. ¿Qué han hecho los flamencos? Naturalizar, nacionalizar, diríamos hoy, a este jovencito de 20 años para que pueda convertirse en arzobispo de Toledo. Reacción de las cortes, se lo pongo como ejemplo para que vean cómo las cortes son capaces todavía de enfrentarse al poder del rey. Las cortes han decidido que nadie más se pueda naturalizar. Y esto va a crearle un problema a un personaje del que vamos a hablar a continuación, que es Magallanes. Magallanes es portugués de nacimiento, probablemente nació en Sabrosa, otros dicen que en Oporto, es difícil precisarlo con exactitud, pero es portugués. Y para la empresa que quiere acometer, que es darle el mando de una escuadra castellana, lo lógico era que se naturalizase castellano, pero no puede, las cortes lo han prohibido. Y eso creará no pocos problemas a la hora de entregarle el mando de una escuadra. Esa es la situación, el marco histórico en el que se encuentra Carlos I recién llegado a España. No conoce nuestra lengua, está aconsejado por consejeros extranjeros, en Castilla hay cierto rechazo hacia él, no acaban de entender muchas de las decisiones del rey, las cortes están enfrentándose y en esas circunstancias aparecen en Valladolid, que es donde él está instalado en ese momento, aparecen dos portugueses. Uno se llama Fernando de Magallanes y otro, que es uno de los grandes olvidados de la historia, es un cartógrafo, un cosmógrafo, probablemente el mejor de aquella época, que se llama Ruy Faleiro. Es probable que ustedes hayan todos oído hablar de Magallanes, pero es probable también
que muchos de ustedes no hayan oído hablar de Ruy Faleiro. Ruy Faleiro viene con Magallanes porque es el crédito que Magallanes puede exhibir a la empresa que le quiere proponer al rey. ¿Y cuál es la empresa que Magallanes quiere proponerle al rey? Una expedición con barcos castellanos que tiene dos objetivos fundamentales. Uno, encontrar un paso que permita ir del Océano Atlántico a lo que en aquella época se llama el Mar del Sur. Hoy conocemos como Océano Pacífico. Dos, una vez encontrado ese paso, navegar por aguas del Mar del Sur y llegar a las Islas de las Especias. Esos son los dos objetivos que Magallanes y Ruy Faleiro le proponen al rey en Valladolid. Y son los que están recogidos en las constituciones que se firman en Valladolid el 22 de marzo de 1518. Nada de darle la vuelta al mundo. Encontrar un paso para ir del Atlántico a lo que hoy llamamos ya Pacífico y abrir una ruta que permita llegar a las Especias, a las islas donde están las Especias. Vuelvo a repetir, para nada darle la primera vuelta al mundo. Es más, Carlos I deja muy claro en esas capitulaciones que esa expedición debe navegar por aguas de lo que entonces se conocía como el hemisferio hispano. Para entender lo del hemisferio hispano tendríamos que remontarnos algunos años atrás. Cuando Colón hace su viaje y llega a lo que él pensaba que eran las Indias, a su regreso los portugueses, que llevan mucho tiempo buscando un camino para ir a las Indias, pero dándole la vuelta a África, entran en conflicto con España, entran en conflicto con Castilla. Y es el Papa Alejandro VI, quien determina dividir el mundo en dos hemisferios, uno para Portugal y otro para España. Nos habíamos venido arriba, nos estábamos repartiendo el mundo. Un hemisferio occidental y un hemisferio oriental. El occidental para España, para la corona de Castilla, el oriental para los portugueses. Fíjense que nosotros tenemos el concepto de hemisferio en el sentido norte-sur. Hemisferio austral, hemisferio boreal. En este caso sería hemisferio occidental y hemisferio oriental. Pues bien, Carlos I señala en esas capitulaciones de Valladolid que una vez que la flota que manda Magallanes salga del puerto de Sevilla, navegará por aguas del hemisferio hispano. Esperan llegar a las Islas de las Especias en ese hemisferio hispano. Piensan que están dentro del límite del hemisferio hispano, en la mitad que ha correspondido a Castilla. E indica, volverán por el mismo sitio donde han ido. Es decir, Carlos I, en las instrucciones que está planteando, las instrucciones que se están firmando en Valladolid, lo que está dejando meridianamente claro es que de darle la vuelta al mundo, nada, de nada. Porque para darle la vuelta al mundo habría que meterse en aguas del hemisferio portugués y completar la circunferencia alrededor de la Tierra. Es decir, el proyecto que ha presentado Magallanes, y Ruy Faleiro, es un proyecto que tiene los dos objetivos que les he señalado antes: encontrar el paso y llegar a las Islas de las Especias. Y dos, bajo ningún concepto, el regreso se debe hacer por un sitio diferente al mismo camino de ida. Sería el tornaviaje. No hay vuelta al mundo en esa expedición. No hay vuelta al mundo en el proyecto que Magallanes le ha presentado al rey de España. No hay vuelta al mundo en el proyecto que se le ha presentado en Valladolid y que el propio rey le ha señalado cómo debe realizarse la navegación. No quiere que se entre en el hemisferio portugués por una razón fundamental. No quiere problemas con el rey de Portugal. Entre otras razones porque en ese momento está negociando el matrimonio de su hermana, de la infanta Leonor, con el rey de Portugal, que terminarán casándose. El rey Manuel de Portugal se casará con la hermana de Carlos I. Luego incluso el propio Carlos I se casará con otra princesa portuguesa, con Isabel de Portugal. No quiere problemas con quién va a ser su cuñado. Hay que regresar por las aguas que han quedado establecidas no en lo que el Papa dijo.
El Papa había trazado una línea para dividir esos dos hemisferios que debería estar 100 leguas al oeste de las Islas Azores, lo cual beneficiaba mucho a Castilla. Claro, el Papa Alejandro VI, que era español. Los portugueses y los castellanos se pusieron de acuerdo en Tordesillas en modificar esa línea. En lugar de 100 leguas al oeste de las Azores, 370 leguas al oeste de las Islas Cabo Verde. Eso le permitiría a Portugal dejar dentro de su hemisferio lo que se llama la panza de Brasil y le permitiría luego la colonización mucho más allá de donde marcaba el límite del hemisferio de lo que hoy conocemos como ese país, de lo que hoy conocemos como Brasil. Por lo tanto, esos son los elementos fundamentales que se plantean cuando Magallanes presenta su proyecto y cuando Carlos I da vía libre para que ese proyecto se lleve a cabo. Desde marzo de 1518 hasta que los barcos, 5 barcos, probablemente 4 naos y una carabela, hay quien dice que las carabelas eran 2 y las naos 3, esos 5 barcos zarpen del puerto de Sevilla, el 10 de agosto de 1519, algo más de un año después. Han tenido que aprestar esos 5 barcos, prepararlos para un viaje que se presume largo. Tienen además que preparar la comida. Piensen lo que significaba la intendencia, la comida, en un tiempo como aquel. No existía la Becré, no había latas de conserva, no tenían frigoríficos. ¿Qué pueden cargar para un viaje que presumen que puede durar 2 años? Que no saben dónde pueden tocar tierra, a dónde van a tocar tierra, qué pueden encontrar. Bueno, pues mucho encurtido, mucha salazón, queso en manteca, queso en aceite, muchas legumbres secas. Llevan alguna comida fresca que pueden consumir en las primeras semanas. La flota parte de Sevilla, como les he dicho, el 10 de agosto de 1519, ha hecho 500 años hace poco. Baja por el Guadalquivir y llega a Sanlúcar de Barrameda. Y aquí se produce un acontecimiento curioso. La flota permanece en Sanlúcar de Barrameda hasta el 20 de septiembre. Eso era una locura. ¿Qué pasa con la comida fresca? Porque allí había ya 250 hombres aproximadamente, que eran los tripulantes de aquellos barcos. Hay quien dice que eran 236, 239, alguna documentación nos dice que hasta 265, 250. Que están comiendo los 40 días que la flota allí está. ¿Qué está pasando con la comida fresca? ¿Por qué se han detenido? Las flotas que partían de Sevilla y bajaban por el Guadalquivir y llegaban a Sanlúcar de Barrameda, se podían detener en Sanlúcar 1 o 2 días, hacer aguada, cargar las últimas cosas y salir a mar abierto. ¿Por qué se han detenido? Casi mes y medio. No lo sabemos. Y eso es muy bueno para un novelista. Cuando escribimos una novela histórica hay una regla de oro. Los hechos no se alteran. Si alguien altera los hechos históricos en una novela, habrá escrito una novela, pero no será una novela histórica. Los hechos no se alteran. Pero cuando no conocemos los hechos, no podemos alterarlos. Por eso les digo que es una bendición para el novelista. El novelista puede inventarse sin alterar los hechos porque ha quedado la flota parada allí 40 días. Y este novelista, cuando escribe La Ruta Infinita, se inventa porque se quedan los barcos allí parados. Y no se lo voy a decir, leerse La Ruta Infinita. La flota no zarpa de Sanlúcar hasta el 20 de septiembre. Y muy pronto empiezan las tensiones. Varios capitanes de barcos son castellanos, Gaspar de Quesada, Luis de Mendoza, Cartagena, Juan de Cartagena. Juan de Cartagena va de veedor. En aquella época un veedor era el equivalente a lo que hoy sería un inspector. Es decir, el que va a vigilar. Magallanes es extranjero, es portugués. La rivalidad entre los marinos castellanos y portugueses es muy fuerte. Y por lo tanto hay quien ve con malos ojos que el mando de esa flota se le haya entregado a un portugués, a un extranjero que además es portugués. Vuelvo a repetir la enorme rivalidad de españoles y portugueses que se han repartido el mundo.
para navegar según las rutas que a ellos les conviene según sus propios planes. Las tensiones son muy fuertes desde el primer momento y a lo largo de esa expedición ustedes se van a encontrar de todo. Tensiones, motines, ajustamientos, deserciones, destierros. Si yo tuviese que ir explicando todo lo que va ocurriendo a lo largo de meses y meses de navegación en que van esos barcos, nos quedaríamos sin el tiempo que a mí me han dado. Pero les aseguro que están todos los ingredientes. Hay ejecuciones que hoy nos parecerían terribles, como por ejemplo descuartizar un cadáver después de haber sido ajusticiado. Pero no olviden nunca que estamos en el siglo XVI y que la gente del siglo XVI no piensa como pensamos nosotros, que responden a criterios diferentes a los criterios nuestros, que tienen un código de conducta diferente al nuestro, que tienen una escala de valores que nada tiene que ver con la escala de valores que tenemos nosotros. Y lo que hoy nos puede parecer una salvajada era una cosa habitual en el siglo XVI. Aquellas gentes tenían una religiosidad que nada tiene que ver con el laicismo que impera en las sociedades actuales. Y sin embargo la religiosidad era elemento fundamental para aquellas gentes. Se va a producir, por ejemplo, un ajusticiamiento porque han sorprendido a dos individuos en una de las naves cometiendo lo que entonces se llamaba el pecado nefando, sodomía. Bueno, hoy la homosexualidad nos hemos hecho a la idea de que forma parte cotidiana de nuestras vidas. Fíjense cómo ha cambiado. En aquella época, el ser sorprendidos realizando un acto de homosexualidad estaba castigado con la muerte, no había más. Hoy, sin embargo, forma parte de nuestras vidas. Quiero decirles con esto que las gentes de otro tiempo tienen muy poco en común con la gente de nuestra época en cuanto a conducta, en cuanto a códigos, en cuanto a comportamiento y en cuanto a elementos que a ellos les pueden parecer habituales y que a nosotros nos pueden parecer completamente anormales. Cosas de esas van a ocurrir en la expedición. La expedición ocurrirá el primero de sus grandes objetivos. Magallanes dirige la flota hasta encontrar el paso que permite ir del Atlántico al Mar del Sur, al Pacífico. Allí ocurre algo muy importante y que explica muchas de las cosas que ocurrieron después. Carlos I, en esas capitulaciones, había indicado que cuando se produjese alguno de los descubrimientos, de los dos descubrimientos que yo les he dicho que eran el objetivo de la expedición, que uno de los barcos regresase a España para dar cuenta de ese descubrimiento. La San Antonio, uno de los barcos de la flota, decide volver, pero decide volver desertando. No le comunica al almirante, no le comunica a Magallanes que van a regresar a España para dar cuenta de lo que allí ha ocurrido. Deciden marcharse. De hecho, los restantes barcos de la flota buscarán a la San Antonio durante varios días pensando que ha podido tener un problema, que está encallada, que ha podido naufragar, que hay que recoger a los hombres que forman esa tripulación. La San Antonio está regresando a España. La San Antonio es el barco más grande de la flota. Y por lo tanto, al ser el barco más grande de la flota, es la despensa de la flota. Allí va la mayor cantidad de comida. Y cuando se ha marchado, ha dejado a los otros tres barcos con la comida justa, escasa incluso. Sin embargo, deciden seguir adelante. Y aquí viene un elemento que a mí me parece fundamental en todo este proceso. ¿Por qué deciden seguir adelante si no tienen comida? Poca comida. Porque piensan que más allá de ese paso que han encontrado, la distancia a las Islas de las Especias es muy corta. Piensan que el Mar del Sur es un mar pequeño. Y lo piensan porque creen que la circunferencia de la Tierra tiene unas 5.000 leguas. Una legua son 5,5 kilómetros. Si multiplican 5.000 por 5,5, les sale 27.500 kilómetros. Saben ustedes que la circunferencia de la Tierra, en vez de 27.500 kilómetros, tiene 40.000 kilómetros. Y ellos tenían medido de las Islas de las Especias por el Índico, por África, por el Atlántico,
hasta América. Pensaban que lo que quedaba tenía que ser muy pequeñito. El Océano Pacífico se les hizo inmenso y se quedaron sin comida y muchos murieron. Siguieron adelante probablemente porque no tenían conciencia clara de a lo que iban a enfrentarse, a la inmensidad de un océano que pensaban que era poco más que un canal que una vez cruzado el paso llegarían a las islas de las especies y encontrarían comida y todo lo que necesitasen de manera rápida. No fue así. Cuando se tenga verdadero conocimiento de cuál era la dimensión de la Tierra, es cuando el Cano regresa. Le han dado la vuelta al mundo y ahora saben que la Tierra es mucho más grande, que no tiene esas 5.000 leguas de perímetro, sino que pueden ser en torno a 8.000. Ahora han descubierto la verdadera dimensión de la Tierra. Llegarán al sur de lo que hoy es Filipinas, en Mactán, y allí muere Magallanes. Ya se ha terminado el periplo de Magallanes. Ha cubierto el primer objetivo de la expedición y no ha podido llegar al segundo, porque no han llegado todavía a las Islas de las Especies. Quien llegará a las Islas de las Especies serán Gonzalo Gómez de Espinosa y Juan Sebastián Elcano, mandando los dos únicos barcos que le quedan ya a la flota. La Santiago se había hundido en aguas del Atlántico, la San Antonio ya les he dicho que había desertado, la Concepción tienen que quemarla porque no tienen gente para poder manejarla, y solamente quedan la Trinidad y la Victoria. Una la manda Gonzalo Gómez de Espinosa, un burgalés, y otra la manda Juan Sebastián Elcano, un vasco de Guetaria. Las cargan de especias. Por cierto, cuando llegan a las Islas de las Especies se encuentran que todo lo que contaban los portugueses de las Islas de las Especies era mentira. Les habían dicho que había arrecifes peligrosísimos, que las islas estaban envueltas en bruma, que los habitantes eran belicosos. Llegan un día espléndido, luminoso, unas playas arenosas, la mar en calma y la gente los recibe de manera extraordinaria. Los portugueses estaban haciendo todo lo posible porque esa ruta era una ruta que iba a competir con la que ellos tenían abierta, dándole la vuelta a África y navegando por el Índico. Y aquello dejaba muchísimo dinero. De hecho, cuando hoy vemos en Lisboa la Torre de Belén, el monasterio de los Jerónimos, etc., se hace con el dinero que dejan las especies. Abrir otra ruta era abrirle la competencia de quienes eran sus competidores por el dominio de las rutas marítimas, que eran los castellanos. Cargan los barcos de especias y los cargan tanto que la Trinidad revienta y no puede navegar. Y queda solo un puerto, la Victoria. Y ese es el momento clave de ese viaje. Ese es el momento en que Gonzalo Gómez de Espinosa, que mandaba la Trinidad, y Elcano, que manda la Victoria, deciden desobedecer al rey. Miren, hoy desobedecer a un rey, al rey se lo tomó mucho por el pito de un sereno. Pero desobedecer a un rey en el siglo XVI era cosa seria, El rey había dicho que había que volver por el mismo camino donde habían ido. Lo que Gómez de Espinosa y Elcano deciden es meterse en aguas del hemisferio portugués y darle la vuelta al mundo. ¿Por qué lo deciden? No sabemos la razón por la que hacen esto, pero podemos intentar explicarlo. Elcano sabe que si con el barco lleno de clavos y con la comida justa se mete otra vez por aguas del Pacífico, y ahora ya saben que no es un estrecho canal, sino un océano inmenso, para volver por el estrecho, para volver por el paso que ha descubierto Magallanes, no llegarán nunca. La posibilidad está dando la vuelta por el otro lado, aun a riesgo de encontrarse con los portugueses. Eso es lo que decidirá Elcano, y es lo que terminará haciendo, en un viaje peligrosísimo, lleno de nuevo de aventuras, que le permitirá el 6 de septiembre de 1522 llegar a Sanlúcar de Barrameda con el barco completo, la Victoria completamente desarbolada. Está tan mal que no puede remontar el Guadalquivir para ir a Sevilla. Tuvo que ser remolcada. La Victoria remolcada por un batel que baja de Sevilla y por un barco de Sanlúcar de Barrameda que remolcan, aprovechando también las mareas, para llevarla al puerto de Sevilla. Al Cano yo supongo que le hubiera gustado entrar con velas desplegadas, que era vasco. Pero no tiene velas.
¿Qué hizo? Entrar pegando cañonazos, sin balas, solo con pólvora. No sé si ustedes han visto un cuadro que pintó Salaverría con motivo del cuarto centenario. Lo pinta en 1919, 1918, 1919. Está en el Museo Naval. Y se ve a Juan Sebastián Elcano y los pocos hombres que quedan, 18, eran en total, Elcano y 17 más, bajando de ese barco con velas, cirios en la mano. Elcano lo primero que ha pedido, cuando ha llegado a Sevilla y ha llegado a los funcionarios de la Casa de la Contratación, etc., ha pedido velas, fíjense, estamos en otro tiempo, para ponérselas a la Virgen. Y es lo primero que hacen, bajar del barco e irse al monasterio de la Victoria a ponerle una vela a la Virgen, porque han hecho una promesa. Han prometido a la Virgen que si los salva de una tormenta, irán a ponerle velas. Eso es lo primero que hacen. Salaverría no se inventó aquello, estaba recogiendo un acontecimiento histórico que había sucedido. Es la religiosidad de aquella época, que nada tiene que ver con la de nuestro tiempo, pero ya les he dicho antes que son gente de otra época y responden a criterios diferentes. Por cierto, la religiosidad del Elcano también nos llamaría mucho la atención. El hombre que hace eso, cuando hace testamento, unos años después, habla de que tiene 2 hijas, de 2 mujeres distintas y con ninguna de las cuales se ha casado. Esto de los hijos ilegítimos y el problema de los bastardos es algo que está relacionado con la moral burguesa del siglo XIX, pero en el siglo XVI tenía bastante menos importancia de la que posteriormente se le ha dado. Es otro tiempo, se responde de otra forma, se responde de otra manera. Por cierto, cuando están en las Islas Cabo Verde, es decir, ya han doblado el Cabo de las Tormentas, les costó muchísimo trabajo, han subido por la costa africana, y han llegado a las Cabo Verde, le compran comida a los portugueses. Elcano se vale de una argucia, tampoco voy a contársela, para que los portugueses le vendan comida. Y los portugueses les dicen, tienen suerte, hoy es día de mercado, es jueves, y podrán comprar alimentos. Y cuando regresan al barco y miran sus cuadernos, lo que hoy se llaman los cuadernos de bitácora, en sus cuadernos para ver, es miércoles, no les cuadra. Y es en ese momento cuando se dan cuenta de que ha pasado un día, han ido navegando. Esto no se lo inventó Willy Fogg de la Vuelta al Mundo en 80 días, que nos creemos que fueron los ingleses. Se dan cuenta Elcano y sus hombres en las Islas Cabo Verde, que han ido navegando en la misma dirección del sol y que por lo tanto se les ha descuadrado un día en lo que ellos tienen anotado y el tiempo que allí había. Termino, o voy terminando, que ya me ha dicho Isabel que me quedan 5 minutos. Si ustedes leen la biografía que del Elcano escribió Stefan Zweig, Elcano, el hombre y su gesta, verán, perdón, Elcano no, Magallanes, el hombre y su gesta, verán que Elcano aparece al final y casi despreciado. El escritor alemán, magnífico desde el punto de vista literario, penoso desde el punto de vista histórico, llega a decir que bueno, en fin, que le cupo el honor, dadas las circunstancias, de darle la primera vuelta al mundo, pero que en realidad eso a quien debería corresponderle era Gonzalo Gómez de Espinosa, no era Elcano. Si hay una especie de desprestigio. Y esto ha creado la idea de que se haya llegado a decir la primera vuelta al mundo de Magallanes. Yo creo haberle dejado claro que Magallanes manda la expedición, fíjense lo que les dije al principio, que terminaría dando la primera vuelta al mundo, pero que no era el objetivo que tenía cuando zarpaba del puerto de Sevilla. Si leen el diario de Pigafetta, que embarcó y fue testigo, y fue de los que regresó con Elcano, no busquen el nombre del Elcano en todo el diario de Pigafetta, no lo nombra una sola vez. Y Elcano es el máximo responsable de lo que queda de la flota los últimos 9 meses. Pero no busquen el nombre del Elcano, no lo nombra. Probablemente se llevaban mal. Cuando Elcano está ya en Sevilla y ha escrito al rey diciéndole lo que han hecho, el rey le dice que vaya rápidamente a Valladolid. El rey ya ha vuelto, ya es emperador, algunas cosas han cambiado. En España, mientras se ha desarrollado la guerra de las comunidades en la corona de Castilla, ha habido muchos problemas
Pero parece que Carlos I ya ha empezado a aprender algunas cosas. Cuando acuden a Valladolid, el rey le dice: y que te acompañen 2 de los hombres que piensas que tienen mayores fundamentos. Escoge el Cano a Pigafetta, que ha escrito un diario de todo lo que ha ido ocurriendo. Escoge a Hernando de Bustamante, un cirujano barbero, y a un piloto que se llama Francisco Albo, que nos dejó también un dietario magnífico desde el punto de vista náutico. Esos serán los hombres que le expliquen a Carlos I qué es lo que han hecho. Carlos I se olvidó de que lo habían desobedecido, de que se habían metido en aguas portuguesas. Es que le habían dado la primera vuelta al mundo. Y habían, además, tomado conciencia de cuáles eran las verdaderas dimensiones de la Tierra. A partir de este momento, los navegantes saben por dónde van a moverse. No conocen todavía los vientos dominantes, las corrientes marinas, no conocen el recorrido de las costas, no tienen todavía una idea muy clara de cómo están configurados los mares y los continentes, pero saben ya cuál es aproximadamente el volumen del planeta en el que están viviendo. Esa es una de las consecuencias más importantes de esta fiesta. Entenderán ahora por qué el título de la primera vuelta al mundo del Cano. Y termino. Les decía al principio que tenemos cierta tendencia en el conocimiento de nuestra historia a recrearnos en los momentos más oscuros, pero no es cuestión de que los ocultemos, los momentos oscuros están ahí, hay que estudiarlos, intentar aprender de ellos, etcétera, etcétera. Pero tenemos momentos particularmente brillantes y tenemos la obligación de ponerlos en valor, en lo que realmente se hizo. Y a mí me parece que no se hizo justicia con el Cano cuando se ha hablado de la primera vuelta al mundo de Magallanes. Eso es falso. La primera vuelta al mundo de Magallanes Elcano, yo me atrevería a decir que es incorrecta, por lo que acabo de decirle. Quien da la primera vuelta al mundo es Juan Sebastián Elcano. Muchísimas gracias. Bueno, le hace la ruta infinita. Ay, ay. Fantástico, Pepe. Muchísimas gracias. Además me ha tenido el tiempo, ¿eh? Muy bien, muy bien. Fantástico. Yo soy aquí la bruja que tiene que controlar el reloj, porque estaríamos escuchándote eternamente, pero tenemos que escuchar también a Elvira. Elvira tiene que ajustar unas cosas con el técnico encargado de proyectar unas imágenes, así que mientras tanto vamos a aprovechar para abrir un turno de preguntas a Pepe Calvo. Después, Victoria, ¿dónde tiene que ir Elvira? Ahí está. A ver. Mientras ellos ajustan sus imágenes, vamos a abrir un turno de preguntas a Pepe Calvo Poyato. Magnífica conferencia. Yo me voy a permitir hacerte hacer primero una pequeña reflexión e inmediatamente la primera pregunta. Has hablado de la biografía que hizo Stefan Zweig, en la que hablaba de la primera vuelta al mundo de Magallanes. Fíjate que se han hecho algunas películas, estamos hablando de un acontecimiento infinitamente menor, pero importante también. Tenemos un diplomático español, Ángel Sanz Briz, que salvó a más de 4.000 judíos en Budapest durante la Segunda Guerra Mundial y que tenía un canciller italiano que se llamaba Giorgio Perlasca, el que se jugó la vida, el que abrió los pisos en los que estuvieron refugiados esos judíos, el que les dio entrada en la embajada y los alojó en los sótanos de la Cancillería, incluso en su propia casa, jugándose la piel y la carrera, fue Ángel Sanz Briz. El que se llevó el mérito, las películas y las novelas, Giorgio Perlasca. Así somos los españoles, siempre y sistemáticamente. Esa es nuestra historia y por eso es tan importante que estemos aquí hoy y que esta asociación y con la ayuda de todos ustedes y con el concurso de todos ustedes nos encarguemos de rescatar la verdadera historia de nuestro país.
Has dicho que Juan Sebastián Elcano era vasco, efectivamente. Yo veraneé muchos años en Zarauz y ahí el mejor restaurante que hay en Getaria se llama Elcano, precisamente. Se come muy bien. Se comía, yo hace mucho que no voy por otros motivos, pero se comía muy bien. Era vasco, era castellano de Guipúzcoa, ¿no? Para hablar con propiedad, porque era un castellano de Guipúzcoa, correcto, era Italia, Guipúzcoa, ¿no? Sí, sí. Bien, simplemente eso. Hoy he bebido un vino, me han invitado a almorzar cuando he llegado a Madrid una amiga, un vino, un chacolí, que se llama Primus Circumdedistime, que es, es el nombre del título del escudo que Carlos I le da a Elcano como reconocimiento de su proeza, que viene a significar fuiste el primero que me diste la vuelta. Bueno, pues hay un vino que se llama un chacolí, que se llama así, esta mañana me he tomado una copa. No sé si eso me ha aumentado el resfriado que tengo, pero me he portado bien. No creo que en Getaria haya nadie capaz de pronunciarlo. Bueno, pues el Primus Circumdedistime. ¿Alguna pregunta para Pepe Calvo? Sí, por allí veo una mano levantarse. Adelante. Se oye mal. Se oye muy mal. Ahora sí. Bueno, decía que muchas gracias por permitirme preguntar y muchas gracias por la interesantísima conferencia que nos ha dado. Ha mencionado que Juan Sebastián Elcano iba acompañado por otro marino Morales que comandaba el otro barco. Por favor, coméntenos qué fue de ese marino Morales. Perdón, es que no lo último que ha dicho. Me gustaría que nos comentara qué fue de ese marino que llegó con Elcano a Sevilla. Gracias. Mire, sí, muy bien, muchas gracias. La Trinidad se queda en Timor para recomponer el casco. No era una vía de agua que pudiesen solucionar en unos cuantos días, quizás en una semana, sino que había que cambiar el casco por completo y los carpinteros de Ribera pensaron que necesitaban 6 meses. La decisión que tomaron era que Gómez de Espinosa regresase de nuevo por el Pacífico, pero no por el estrecho de Magallanes. Yo creo que tenían claro que si trataban de volver por allí no volvían, dada la inmensidad del mar, sino que se dirigiese a la costa occidental de América, a la parte de que hoy es Panamá, que entonces se llamaba Castilla del Oro. Gómez de Espinosa intentó llegar a Castilla del Oro, pero no pudo. Las corrientes lo rechazaban una y otra vez y tuvo que regresar de nuevo a la especiería, a las islas, a las Molucas. Allí los portugueses se apoderaron del barco, lo destruyeron y sometieron a trabajos forzados a la tripulación. Gómez de Espinosa logró sobrevivir junto a 4 hombres más de los 60 que tenían la tripulación y regresaron a España en el año, creo recordar, no me haga mucho caso de la fecha, pudo ser el 26, pero creo que fue en el año 1527. Ese fue el destino de la Trinidad y eso fue lo que le ocurrió a Gonzalo Gómez de Espinosa. Me llamó mucho la atención a principios del año pasado cuando el gobierno portugués, ante la pasividad del nuestro, reclamaba como una gesta portuguesa lo de la primera vuelta al mundo, que tiene guasa, que decimos en Andalucía. ¿Alguna otra pregunta? Aquí. Si no se ponen de pie yo no les veo, porque esto es como el 3er grado. O sea, tenemos aquí el foco en los ojos. Sí, póngase de pie, por favor. Muchas gracias por tu conferencia. Me gustaría hacer una pregunta. Hernán Cortés fletó 3 barcos hacia las Molucas. ¿Fue antes del 1519? No, fue después, sí. O sea, Cortés inicia también la conquista del Imperio Mexica en 1519 y una vez que se ha asentado allí, posteriormente, efectivamente, lanza una expedición. Pero es posterior. Sí. Hola, buenas tardes. Yo tengo entendido que Magallanes lo que hizo fue renunciar a su condición de portugués renunciando al rey. Perdón, renunciar a su condición. A su condición de portugués, de nacionalidad portuguesa,
y renunciando al rey, renunciando a ser súbdito del rey de Portugal y asumiendo que era súbdito del rey de España. Magallanes lo que hace es entrar al servicio de España, efectivamente. De hecho, vuelvo de nuevo a lo que les he comentado hace un momento. Ahora en Portugal se trata de tener a Magallanes como una especie de héroe extraordinario. Si ustedes leen la historiografía portuguesa, Magallanes es el prototipo de traidor. Fíjense, porque Magallanes lo que está haciendo es ponerse al servicio de una potencia extranjera, que además es la gran rival marítima de Portugal, y abrir un camino para competirle en el tema de las especias. Él lo que hace es entrar al servicio del rey de España, no hay mayores renunciaciones. El rey, Carlos I, le entrega algo. Magallanes le había pedido a su rey que le diese un hábito de la gran orden militar portuguesa, que era la Orden de Cristo. El rey de Portugal se lo denegó. Eso es lo primero que hace Carlos I, entregarle un hábito de la Orden de Santiago, ¿no? Claro, alguien lo ha interpretado de la siguiente manera, y algo de verdad hay. En el momento que el rey le entrega un hábito de la Orden de Santiago, al ser caballero de Santiago, tiene que jurarle fidelidad al maestre de la orden. ¿Quién es el maestre de la orden? Carlos I. El rey de España es el maestre de las órdenes militares. Desde la época de los reyes católicos son los reyes los maestres. Entonces él, como comendador de la orden, miembro de la Orden de Santiago, tiene que jurar fidelidad al maestre. El maestre es el rey. Claro, los puristas dicen, bueno, una cosa es el maestre de Santiago, otra cosa es el rey, hay que distinguir y tal. Pero de hecho Magallanes lo que hace es jurarle fidelidad al rey. Desde luego es una empresa promovida por el rey, básicamente por la corona. Es decir, Carlos I es el que pone los barcos y financia prácticamente el 80% de los costos de la empresa, que fueron unos 8 millones de maravedíes. El resto lo puso un grupo de comerciantes burgaleses encabezados por Cristóbal de Haro, ¿no? Por cierto, con el clavo que viene en la Victoria pagaron todo el coste de la flota y todo el coste de la expedición y sobró algún dinero, para que vean lo que valían las especies. El futuro pertenece a los audaces, siempre. Aquí estamos. A ver, 2 preguntas más. Si son rapidísimas, por favor. O 3 máximo, pero muy deprisa, por favor. Muchas gracias por su presencia. Oiga, usted ha mencionado que los españoles pensaban que las islas de las Molucas podían estar en su hemisferio, pero entonces los portugueses eran los que estaban comerciando con ello. ¿Y cómo es que les dejaron? Sorprende un poco que les dejaran cargar los barcos si los portugueses creían que era suyo. Finalmente, ¿quién era? Gracias. Muy buena pregunta. Si usted lee La Ruta Infinita, verá que ese es el secreto que yo trato de mantenerle al lector durante toda la novela, por eso no me he referido a ello. Cuando el Cano regresa, lo que le plantea a Carlos I es que las Molucas, la especiería, están en el hemisferio español y que por lo tanto los portugueses no tienen derecho a coger las especias de allí y comerciar con ellas, ¿no? De hecho, se crea una polémica entre Carlos I y Manuel de Portugal, el rey, bueno, su sucesor, y nombran una comisión mixta que se reúne en Badajoz y en Elvas para ver dónde están las Molucas. Y fíjese, lo primero que tienen que medir son 370 leguas para trazar la primera línea al oeste de las Islas Cabo Verde. Primera cuestión de debate. ¿Desde qué isla medimos? ¿Desde la más occidental o desde la más oriental? Es decir, al oeste de las Canarias, para que lo veamos más claro, desde Lanzarote o desde La Palma. Claro, es que mucha distancia entre una isla. Claro, todo eso podía marcar diferencias, ¿no? Hoy sabemos que, dada la inmensidad del Pacífico, las Molucas quedaban en el lado portugués. Pero los marinos castellanos defendían en aquel momento que quedaban en el lado español. Más aún, en España, de esto se sabe muy poco. Bueno, se sabe muy poco, se ha divulgado muy poco. Hay una segunda casa de la contratación que no es la casa de la contratación de Sevilla, que es la que todos conocemos. Es una casa de la contratación que hay en La Coruña, que se llama la casa de la contratación de la especiería. Allí irían las especias, porque los españoles pensaban que la ruta suya podía ser adecuada y que además las especies estaban en su zona. Duró solo 5 años porque Carlos I, que siempre anduvo corto de dinero, léanse el libro de don Ramón Carán de Carlos V y sus banqueros, estuvo en manos de los bancos, ya pueden ustedes imaginarse, en fin, nos lo podemos imaginar bastante bien, ¿no?
en manos de los bancos, vendió por 350.000 ducados los posibles derechos sobre la especiería a los portugueses. En fin. Sí, el caballero... Hoy sabemos que estaban en el lado portugués, o sea que Carlos I hizo buen negocio. Yo lo que no tenía. Sí, yo quería saber qué sistemas de navegación utilizaban. ¿Quién era el responsable de marcar el rumbo y qué profesiones más o menos elegían a la hora de embarcar a gente y cómo los seleccionaban? Mire, yo soy de tierra adentro, soy cordobés. De tal manera, cuando me metí en escribir un libro donde había mucho de náutica, tuve que echar mano. Tuve la suerte de tener un amigo, comandante de la Armada Española, comandante de submarinos, que le había dado la vuelta al mundo en una carabina. Y le pedí, por favor, que me revisara el original, sobre todo en la parte náutica. Y me lo revisó muy bien. Me dijo cosas, como dices que se sale de una tormenta, no hubieran salido en su vida. Tienes que cambiar de completo. Y me explicó también, por ejemplo, que no se dice desplegar velas, sino el término marítimo es largar velas. Y me dijo más, en aquella época se decía largar velas en el nombre de Dios. De nuevo la época. En fin, me dio consejos importantes. Ellos están navegando porque tienen determinados instrumentos que ya les permiten salirse de la navegación de cabotaje. Cuentan con astrolabios, cuentan con cuadrantes, pueden medir la latitud en la que se encuentran siempre. Es mucho más difícil en el mar en aquel momento medir la longitud, pero ya saben, y el Atlántico lo pueden surcar por aguas que conocen. El paso tienen que buscarlo bordeando la costa, es decir, navegación de cabotaje una vez que han llegado a América. Y cuando cruzan el paso es por aguas completamente desconocidas y navegar siempre, siempre hacia poniente, siempre hacia el oeste. Y como dominan la latitud, saben que ellos han cruzado el estrecho de Magallanes a una latitud de 55 grados sur. Y saben que la especiería está a unos cuantos grados, 2, 3 grados al sur del Ecuador. Por tanto, saben que tienen que poner proa oeste, noroeste para poder navegar. Vuelvo a repetir que tienen instrumentos que les permiten poder orientarse en ese sitio. Y con respecto a la segunda cuestión, que me preguntaba cómo escogían a los hombres que iban a los que fueran capaces de apuntarse a una aventura como aquella. Los portugueses difundieron por Sevilla muchas noticias terribles sobre lo que podían encontrarse. Se falsificaron mapas diciendo que el paso no existía. Se asustó a la gente, y si ustedes ven las cartas de navegación de la época verán que en el mar aparecen sierpes, dragones marítimos que se están comiendo los barcos. Todo eso lo difunden los portugueses por la Sevilla de la época, echando para atrás a mucha gente. Venía a abundar más el hecho que la expedición de Díaz de Solís en 1516, que estaba también buscando el paso, había fracasado y a Díaz de Solís se lo habían comido los indios. Le decían que se los podían comer, que allí lo que se iban a encontrar era caníbales. Es decir, lo que buscaban era gente capaz de embarcarse. Capaz de embarcarse. Si eran muy jovencitos, un mes. Y los que tenían cierta experiencia, el caso del Cano, por ejemplo, pues ya tiene un cargo importante. Él embarca como maestre de la Concepción. Y los capitanes normalmente eran miembros de la nobleza que por el hecho de ser nobles se le entregaban el nombre del barco. Una ultimísima pregunta, tenía ahí alguien la mano levantada y tiene que ser en un minuto la pregunta y la respuesta. Las dos cosas. Bueno, pues sí, que no sé la respuesta y ya se acabó. Bueno, pues la verdad es que lo veo complicado. Primero darle la enhorabuena a Isabel, a Chani por esta fantástica semana de novela histórica, y quería decirle que, bueno, por cierto, si van a Guetaria hay una lápida donde pone Primo Circundiste Men en la iglesia de San Salvador y debajo unas especias. Y quería preguntarle una duda que tengo, pero a lo mejor es una tontería, El libro que escribió Pigafetta, de la primera vuelta al mundo, es posible, o dicen, que él escribió primero una versión, que esa versión desapareció y que luego hubo otras versiones. ¿Puede ser que esa primera versión nombrase a Juan Sebastián Elcano y que le quitasen las siguientes versiones debido a que no le llegó con el emperador y que llegó a Bustamante y a algo? Sí, yo creo que eso fue una especulación. Pigafetta lo que hace es vender muy bien lo que él ha hecho, cosa que los españoles, como antes ha dicho Isabel, hacemos
normalmente muy mal. Se fue y le contó al rey de Portugal que le habían dado la vuelta al mundo. Se fue a París y se lo contó al rey de Francia. Se fue a Roma y se lo contó al Papa. Es decir, Pigafetta se convierte en el gran agente que divulga en Europa lo que ha ocurrido. Y como el Cano no aparece en ningún momento en la relación, toda la gloria de la expedición quedaba para Magallanes cuando hemos dicho que había quedado. Yo creo que lo de que hubo una versión original que luego se cambia es especular. Yo no tengo ninguna información sobre esto. Pues muchísimas gracias. Pepe, ha sido realmente instructivo. Nos vamos todos de aquí más sabios, nos iremos todos de aquí más sabios, no sin antes escuchar a Elvira Rocaballe, que aquí la tienen, ha llegado. Ella es licenciada en Filología Clásica, licenciada en Filología Hispánica, paleógrafa y doctora en Literatura Medieval, medalla de Andalucía, medalla de Oro de San Telmo, miembro de la Academia de Ciencias de Málaga, profesora de instituto, tiene 5 libros publicados. El último, Fracasología, tiene el premio Espasa de ensayo. Su Imperofobia es de sobra conocido. Tiene docenas de artículos en publicaciones especializadas y también en la prensa, en diarios. Es muy peleona, y ahora mismo está metida en una batalla épica con algún periódico en la cual quienes estamos aquí de la asociación le hemos brindado todo nuestro apoyo, se lo seguimos brindando y estoy absolutamente segura de que también el suyo lo tiene. Elvira, muchas gracias. Ella nos va a hablar hoy de la contribución decisiva de España a la configuración del mundo. Muchas gracias, Elvira. Pues muchas gracias. Creo que es la segunda vez que estoy en este teatro y siempre me asombra qué grande es y que no veo a la gente que está al final, como el Finisterre, ¿no? Punto primero, yo no soy peleona, en absoluto. Toda mi vida he sido una persona bastante pacífica y lo sigo siendo. Y punto segundo, no tengo ninguna batalla con nadie. Hay quien batalla, pero batallan solos. Nadie podrá decir que yo he publicado ni escrito en ningún periódico contra nadie, en absoluto. Y así pienso morir. Vamos a lo positivo, que es el conocimiento. Lo sucedido en este viaje es la historia concreta de un contexto muy complejo que tiene que ver con lo que está sucediendo en muchos continentes. Desde 1500, empieza un poco antes, pero en fin, hay 50 años que son casi un milagro en la historia de la humanidad, en el que se interconectan los continentes y suceden cosas que van a cambiar para siempre la idea, no solo que los europeos tienen del mundo, sino la idea que el mundo tiene del mundo. Y eso es lo que yo voy a intentar explicarles, que esto se hace con la contribución de España y Portugal, pero muy especialmente de España, por las razones que voy a intentar explicarles, que las cosas no pasan por casualidad, es decir, que no sucede que de repente los marinos españoles y los marinos portugueses les da por echarse a esos mares de Dios así de repente porque sí. ¿Y por qué entonces? ¿Y por qué no 50 años antes? Tampoco es que las técnicas de navegación hayan cambiado muchísimo, ni se sepa muchísimo más. Esto pasa por algo. Y este algo es lo que podemos llamar la pinza islámica. Es decir, el poder del Islam se ha ido extendiendo entre Europa y Asia, y lo que había sido una ruta factible, la tradicional de Marco Polo, por tierra, que permitía traer de Oriente determinados productos, se ha ido convirtiendo en un camino más y más inaccesible. Cuando en 1453 cae Bizancio y pasa de ser Constantinopla para ser Estambul en manos de los turcos, el camino europeo hacia Oriente es prácticamente imposible. Es decir, por cualquier camino que se tire, Europa está encerrada en el Mediterráneo o en el Atlántico Norte. No tiene más sitio a donde ir.
Y ese es el contexto en el que hay que explicar por qué los marinos portugueses y los marinos españoles se echan a los mares para buscar una solución a esa pinza estratégica que ha dejado un producto de primera necesidad, porque las especias son caras y generan mucha riqueza. ¿Pero por qué? Pues porque son el sistema para conservar la carne. No hay otros modos de conservar la carne fuera del ahumado y en los sitios cálidos, o sea, en nuestro territorio, la carne se pudre con una enorme facilidad, así que ya sabemos todos que no tenemos salchichones, ni chorizos, ni tenemos posibilidades de conservación ahora las que queramos, con las neveras, ¿no? Y las cadenas de frío, pero en aquella época no. Por lo tanto, ese producto estratégico es fundamental porque compromete la alimentación. Y no siendo factible mantener el comercio a través de las rutas tradicionales, los portugueses y los españoles, que son los que están, digamos, en los territorios de frontera, y son la gente que está más acostumbrada a aventurarse más allá de lo que la cristiandad está acostumbrada, o los otros reinos cristianos están acostumbrados a moverse, se echan a los mares para intentar salirse de la pinza islámica, ¿vale? O sea, el gran reto es cómo llegar por la retaguardia, ¿vale?, del inmenso mundo islámico, con los turcos tremendamente poderosos y acosando desde el Mediterráneo oriental. ¿Cómo lo hacemos para conseguir las especies que necesitamos? Hay dos vías. Una de las vías es el camino portugués, es decir, los portugueses empiezan a explorar las costas de África, van avanzando más y más y más y más, van comprobando que efectivamente hace más calor, pero no te achicharras. Y van avanzando y llegan al cabo de Buena Esperanza y descubren con grandes fatigas que se puede bordear. Y entonces van ganando camino, más y más y más, os voy a contar esta historia, hasta que consiguen uno de los objetivos de los reinos ibéricos en aquel momento, que era encontrar un camino por la retaguardia, es decir, dándole la vuelta al mundo islámico y llegar por detrás al sitio donde se puede comerciar con las especies y se puede comprar. Es decir, una ruta comercial nueva de un producto que hoy diríamos que es estratégico, fundamental. Los españoles hacen lo suyo también por otro camino. Es decir, meterse por el territorio que los portugueses, más que territorio, por el mar, por la zona de costa africana, que es por donde los portugueses han ido explorando, no parece factible sin colisionar de una manera bastante alarmante y provocar una guerra. Y bueno, es una política que se sigue abiertamente en tiempos de los reyes católicos, pero ya antes también, la política matrimonial encaminada a la posibilidad de unificar los reinos de la península, ¿no? Así que tampoco hay que intentar no llevarse muy mal y no colisionar. ¿Qué hacemos? Vamos a abrir camino por otro sitio. Y ese camino que se intenta abrir por otro sitio es el del Atlántico hacia adelante, porque ya se sabía desde hacía mucho que el mundo era redondo. Lo que no se sabía era cómo de grande era. Y de hecho, ni siquiera Magallanes, Magallanes se equivoca bastante en cuanto a su cálculo de cómo de grande es el mundo. Pero que era redondo ya se sabía. Así que si le damos la vuelta tirándonos por el centro de este mar, antes o después vamos a acabar en la otra parte, y se supone que en la otra parte están las Molucas. Así que tenemos dos vías. Una, África por debajo y llegamos aquí. Otra, desde Europa y girando y llegamos por detrás. ¿Hasta qué punto es importante que se entienda el contexto geopolítico? A mí me parece, en fin, que hay una cita de Asad Bey, que es un historiador musulmán, historia de los árabes, que dice lo siguiente: el Islam era dueño y señor de todos los puntos de unión del tráfico del mundo antiguo y de todos los caminos que comunicaban a Oriente con Occidente, entre la India y Europa, hasta tal punto que a finales de la Edad Media era materialmente imposible realizar comercio importante, algunos sin pasar por un puesto aduanero indicado. ¿Lo entienden ustedes? O sea, la gente se tira al mar porque es que hace falta tirarse al mar, simplemente. Bien, y en este contexto tenemos Portugal abriendo camino por la costa africana y los españoles abriendo caminos por el Atlántico.
hasta que se produce, claro, la irremediable colisión. Los portugueses han conseguido conectar, pero los españoles no han conseguido conectar. Parece Magallanes con esa propuesta, se ha descubierto América, y en fin, se tienen fundadas razones para pensar que al otro lado se puede viajar y llegar a conectar con las Molucas. Llega Magallanes con aquella propuesta audaz de encontrar un camino al otro lado de ese continente, que ya se sabe que hay agua al otro lado de América, y hace una propuesta realmente muy arriesgada. Y el resultado de esa propuesta tan arriesgada, bueno, ¿cómo le diría yo? Es que la Tierra terminará siendo realmente dimensionada y ubicada en su tamaño real, ¿no? Y esto va a cambiar la historia de nuestra concepción planetaria, la nuestra, pero también la que se tendrá al otro lado del mundo. Porque vamos a conectar, Europa va a conectar, o para ser más exactos, España y Portugal van a conectar con China. Y esto va a cambiar también Asia y va a cambiar al imperio del centro para siempre. Fíjense en ese mapa que tienen aquí detrás, que es una reproducción de un mapa chino. El documento es de aproximadamente 1800, pero recoge un documento muy anterior, que es la idea que China tiene del mundo previa a la dinastía Ming. La dinastía Ming en el siglo XIV ha conseguido unificar los distintos territorios chinos. Esto se produce hacia 1368 y esa unificación territorial proyecta a China a unos niveles de desarrollo extraordinario, porque, en fin, las energías de los distintos territorios que componían lo que nosotros ahora llamamos China, de una manera muy amplia y general, se pasaban la vida guerreando y contendiendo entre sí. Así que una vez que se produce esa unificación, los chinos, que ya tenían un nivel tecnológico muy avanzado, pero muy avanzado, muchísimo más que el occidental, se dedican a proyectar su comercio, su ciencia, sus conocimientos a unos niveles extraordinarios. En la época pre-Ming, si miran para atrás, y si alguno tiene familiaridad con los mapas medievales que se hacen en Occidente, se verá que se parece mucho. Es decir, lo que tienen ahí es el imperio del centro. El mundo es China, y esas entradas son los grandes ríos, el Yangtze, los grandes ríos que van a parar desde el mar de China hacia el interior y por los que los chinos navegaban, ¿vale? Y esto mejora en la época posterior a la unificación, esta Ming que les he dicho en 1368, pero no crean que ahora es cuando yo le doy al botón, ¿vale? Maravilloso, y funciona. Este es un mapa ya de la época Ming, en el que está China, y bastante bien dibujados, ¿no?, lo que son las costas de China, en lo que también llamamos el mar de China. Y este es el conocimiento del mundo que se tiene en ese imperio fantástico y maravilloso. Hasta que en el año 1405 un chino, que bueno, es realmente un chino musulmán, un eunuco musulmán para ser más exacto, Zheng He, comienza una etapa de exploraciones que ayudan muchísimo al imperio del centro a conocer los territorios que rodean lo que para ellos es, bueno, China es el imperio del centro, es el centro del mundo, ¿no? Este explorador hace 7 viajes estupendos, fantásticos. Tengan en cuenta que en este momento la flota imperial china tiene 1.200 barcos gigantescos, con una capacidad de transporte extraordinaria, y China tiene, para cuando establece contacto con Occidente, aproximadamente es una cuarta parte del Producto Interior Bruto del mundo en este momento. Están muy por encima de Occidente en muchísimas cosas. Estos 7 viajes de Zheng He, que se hacen entre 1405 y 1433, no van a ir más allá de Mozambique. Bueno, ahora hay últimamente una teoría de un capitán de navío, Gaby Menzies, que es
está convencido, intenta convencer al resto del mundo de que los chinos son los que descubrieron América. Pero parece ser que le faltan pruebas, le faltan algunas pruebas. Porque realmente los viajes, a ver, como todo gran imperio, el mundo chino es muy burocrático y deja registros, y aunque China sufrió en el siglo XIX y XX enormes devastaciones, pero se conocen bastante bien los viajes de Zheng He, ¿no? Estos son fundamentalmente sus viajes, ¿no? Para allá. Que como ven, se limitan a la zona del Índico, la India, ¿vale? Java, Timor, es decir, la zona con la que China comercia preferentemente, con sus enormes barcos, exporta seda, tiene un nivel de desarrollo en cuanto a la elaboración, por ejemplo, de porcelanas que Europa no tendrá hasta el siglo XVIII, tiene sobre todo lo que hoy diríamos capacidad para organizar el personal, recursos humanos, una capacidad para organizar sus recursos humanos que el Occidente no tiene. Es decir, China, cuando establece contacto con Occidente, o cuando los occidentales establecemos contacto con China, tiene fábricas en las que trabajan cientos de personas. Occidente necesitó 3 siglos para ser capaz de organizar de esa manera tan completa y tan estructurada sus recursos humanos, ¿no? En fin, pero en este momento, en el año 33, se suceden varios emperadores y China toma una decisión estratégicamente fatal para su futuro, que se está resolviendo ahora, pero ahora es ahora, que es la decisión de acabar con los viajes de exploración, viajes que costaban mucho. A fin de cuentas, China ya tenía un mercado interior que era muy potente, comerciaba con lo que había a su alrededor y eso le era suficiente, eran ricos, y a nosotros, ¿qué nos importa que haya más para allá? O que haya lo que quiera. Hay el 7º viaje de Zheng He. Realmente la cadena de exploraciones se detiene en el 6º viaje, que es en el cambio, es un cambio en la dirección del imperio, pero el siguiente emperador vuelve a tener un cierto interés y hace el 7º viaje. Pero realmente, a partir de ese momento, China ha alcanzado un nivel de plenitud, y esos niveles de plenitud son peligrosos porque puede caer uno en la tentación de la petrificación, que es un poco lo que ocurrió con la dinastía Ming a lo largo del siglo XVI, más bien, ¿no? Entonces, ubiquémonos en esta China que está en el Imperio del Centro, que conoce el mundo que hay a su alrededor, con el que comercia y comercia muy bien, y unos portugueses bajando por la costa africana y unos españoles yéndose por el Atlántico a ver si consiguen conectar con las especias y con las Molucas. Y es en ese momento de la conexión, vamos a la conexión, la que se hace por España, no la que se hace a través de Portugal, que es también importante. Esta conexión no se hace sin dificultades, es decir, ubíquense ustedes los mapas que vamos viendo y en los niveles de conocimiento que van siendo necesarios para que podamos llegar al último de los mapas que yo les voy a enseñar, que es un mapa chino, es un mapa que se hace en China en 1602, el mapa de Vichy. El siguiente mapa que yo les voy a enseñar ahora es muy famoso. Es el mapa de Juan de la Cosa y es el primer mapa, 1502, en el que aparece América. No sé si lo ven bien. ¿Ven España? ¿Sí? Bueno, esto es lo que se conoce del mundo. Se conoce que hay una costa muy grande y ya no se sabe más. O sea, no se sabe lo que pasa por ahí. Y no se sabe lo que hay al otro lado. Simplemente se conoce la costa que da al Atlántico, de lo que ya se piensa todavía no se sabe, que es una tierra, pero que no se sabe si es isla, si hay mar al otro lado, no se sabe. Aparece América, pero no se sabe más. Para saber lo que hay al otro lado de ese mar, porque los españoles han abierto camino por el Atlántico y han llegado hasta ahí, pero no han conectado con Asia, que era el gran objetivo. No han conseguido todavía conectar con Asia. Se han tropezado con una tierra en 1492, aquello es muy grande, se va viendo claramente que aquello no es el territorio
asiático, que es con el que se quería conectar, y ahora ¿qué hacemos? Poco después ya se sabe que hay mar al otro lado, llega Magallanes y hace esa oferta de decir, bueno, pues ese mar, ese enorme mar que todavía no tiene nombre, mares del sur, llamémosle de cualquier manera hasta que tengan un nombre, que va a resultar ser el de Pacífico por una pura mala suerte, o sea, o buena suerte, que es que les fue muy pacífico a ellos, pero lo de Pacífico, y ahí se quedó, ¿no? ¿Qué hacen los portugueses que han conseguido conectar con Asia y los territorios de la especería por el camino que todos conocemos, el de Vasco de Gama? Cuando surge la posibilidad de que haya una conexión hecha por los españoles girando. Pues lo que van a hacer es intentar desanimar por todos los medios a su alcance aquella idea, calificándola de disparate, exagerando las dificultades que hay para llegar a estas islas, a las Molucas, diciendo que, en fin, los arrecifes son espantosos, las tormentas son terribles, y hay unos bichos horrorosos también. Y fabrican este mapa maravilloso que ahí no se ve bien, que es el mapa Miller, se le conoce como el mapa Miller, y está este es exactamente la reproducción del ejemplar que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Francia. Sí, me pongo de pie. No me pongo, sí me pongo. Porque es que si no, no se lo puedo explicar. Si lo miran bien, eso que hay ahí es América, y como verán, América está cerrada, y todo el camino está cerrado, quedando un gran mar al sur de África que está cerrado por allí, de tal forma que lo que ese mapa enseña, y como verán que es un gran mapa, es un trabajo esplendoroso de cartografía, con todos sus vientos soplando, y es un mapa bellísimo, del que se hicieron muchos ejemplares para explicarle a todo el mundo que el proyecto de Magallanes, que la idea de los españoles de atravesar aquel mar era un disparate y que no existía un camino por debajo del paralelo cuántico, ¿vale? Este mapa es lo que hoy llamaríamos intoxicación propagandística de la mejor calidad. De ese mapa, fíjense, recuerden el mapa de la Cosa, en el que Juan de la Cosa dibuja lo que sabe. Y el mapa de Juan de la Cosa es dado a conocer a todo el mundo. Es decir, esto es lo que sabemos y hasta aquí sabemos. Cuando los portugueses tienen oportunidad de dar a conocer sus conocimientos, esto es lo que le ofrecen al mundo. Ese mapa que es una pura falsificación. Este mapa será, digamos, rebatido, irá, hombre, que se conserva, porque es que, ¿verdad? Si lo ven ustedes en su esplendor, maravilloso, no se hace una idea de color, de dibujo, de todo, es una obra, en fin, verdaderamente extraordinaria. Más adelante veremos cómo se va pasando de esos mapas a este mapa que yo les voy a enseñar al final, que es el mapa de 1602, el mapa de Ritchie, el mapa chino. Entre medias de todo esto, los españoles han conseguido llegar a la otra punta. Se han equivocado en cuanto al tamaño, Magallanes se equivoca en cuanto al tamaño, y la especería, bueno, él ha calculado mal, ese viaje se le ha alargado muchísimo más de lo que pensaba, para cuando llega a la otra punta por ese océano, que les resulta pacífico para su desesperación, ya tiene bastante claro él que se ha equivocado con los cálculos, que probablemente tiene los cálculos mal hechos, ¿no? Si tienen ustedes curiosidad, no se lean a Pigafetta. Al que hay que leerse es a Maximiliano Transilvano. Y lo tienen ustedes editado en Miraguano y disponible en Robinson. Porque Maximiliano Transilvano es el que realmente recoge lo que le cuenta el Cano y los que han venido, transforma eso
en un relato en latín, accesible para todos los reinos de Europa, y es el encargado, él es, digamos, para entendernos, secretario de cartas latinas del emperador, y es su texto en latín, que luego, en fin, por el hecho de estar en latín y porque como nunca hemos cuidado las cosas, pues ha sido casi un milagro. De hecho, ustedes van a la Wikipedia y buscan Maximiliano Transilvano y el texto de la Vuelta al Mundo no aparece en la edición de Miraguano, que se la tienen ustedes que averiguar por su cuenta. Hay una frase, todo esto del Maximiliano Transilvano, es que hay una frase en Transilvano que a mí me encanta, que dice, bueno, pues después de esta vuelta, o sea, ya se ha dado la vuelta al mundo, que ya nadie nunca más va a decir que el mar está lleno de monstruos, que hay tierras donde habitan seres fantásticos que tienen 7 patas y cualquier cosa, dragones, que hay enormes precipicios por donde tal, porque nuestros españoles, y a mí ese nuestros me es bonito, Maximiliano Transilvano es, bueno, de cualquier sitio, ¿no? Es belga, es medio belga, en fin, su apellido Transilvano es evidentemente de algún sitio, en fin, es uno de esos productos típicos de las épocas imperiales, ¿no? Que tienen sangre de distintas naciones, ¿no? No, ya no podremos pensar nunca más en esas fantasías porque nuestros españoles, y siempre me he preguntado qué pensaba Maximiliano Transilvano cuando escribió Nuestros españoles, le han dado la vuelta al mundo, ¿no? ¿Por qué nuestros? ¿Nuestros de quién? Pues probablemente porque Transilvano tiene ya en su cabeza esa idea de la España imperial de Carlos V, en la que nuestros somos todos, ¿no? Y esa fue una empresa muy multinacional realmente, ¿no? Una vez que se ha terminado de dar la vuelta al mundo y ha hecho el Cano la vuelta por el otro lado y es consciente y se sabe, ya se dimensiona el mundo bastante bien, comienzan otras exploraciones que son enormemente importantes. Y yo me voy a concentrar en una y voy a terminar antes de que le dé algo a Isabel. ¿Voy bien? Que es la llegada a China de un madrileño y un italiano, Diego de Pantoja y Matteo Ricci, que son 2 jesuitas, los primeros occidentales que consiguen vivir en la ciudad prohibida, en lo que llamamos la ciudad prohibida. El proceso por medio del cual estos jesuitas consiguen ser aceptados por la más alta jerarquía china, pues es una historia realmente fascinante, ¿no? Bueno, ya sabemos, digamos, que los jesuitas desde muy desde sus principios tenían claro que uno de los caminos de la evangelización o uno de los caminos por los cuales la orden iba a conseguir ser influyente era ir directamente a las posiciones de poder, es decir, a las élites de un territorio. Y entonces todo su empeño era ese mundo exclusivo, extraordinariamente sofisticado, que era el mandarinato que rodeaba al emperador de China, ¿no? Pantoja lleva un clavecín, esto es una anécdota, pero es muy genial, ¿no? Pantoja lleva un clavecín desmontado, entonces lo monta y toca, y produce una extraordinaria fascinación en los aristócratas chinos que le oyen, y consigue así su primer encargo, su primer trabajo dentro de la ciudad prohibida, que es enseñar a tocar aquel instrumento a algunos señores, grandes señores, a los que les ha parecido una maravilla musical. Y así es como poco a poco se va abriendo camino. Vive 22 años en la ciudad prohibida y, bueno, llega a dominar la lengua china hasta tal punto que escribe 7 tratados en chino. Él y Matteo Ricci son, digamos, los promotores de esta idea, porque cuando conocen mejor la cultura china se dan cuenta de que la cultura china tiene una moral confuciana, y que es una cultura muy sofisticada. Así que no podemos evangelizar así en plan, hay que adaptar el cristianismo a esta gente que realmente no podemos considerarlos, que haya que sacarlos de la edad de la barbarie, porque no lo están.
no hacen sacrificios humanos, estos no son caníbales, ni viven, o sea, es gente que tiene un nivel de civilización muy elevado, por lo tanto hay que conocer bien esta cultura y a partir de su conocimiento, y Pantoja se va a poner a ello con pasión. De hecho tiene tratados de los 7 pecados, creo que se llama, que es una especie de cristianismo confuciano, en fin, es muy interesante la vida de Pantoja y de Ricci. El año pasado se ha celebrado el 400 años de la muerte de Pantoja, muere en Macao. Estos son Matteo Ricci y Diego Pantoja. Su importancia en la historia de China es enorme, enorme, porque son ellos realmente los que consiguen la conexión de ese mundo, de esos dos mundos, muy diversos y muy distintos, pero tan, ¿cómo les diría yo?, que se atraen tanto mutuamente como que, bueno, a ellos se debe, en fin, la primera gramática de la lengua china, diccionarios, en fin. Hay un mundo gigantesco que la investigación nuestra ha desdeñado enormemente, ahora se está conociendo bastante, se están conociendo los diccionarios, se están conociendo las obras escritas en chino por autores españoles, y en fin, la influencia mutua que hubo, que fue importantísima, porque no tenemos mantones de Manila, porque sí, que los mantones de Manila no son de Manila, que son de Cantón. Y las peinetas, y los abanicos, y la porcelana y la seda, y luego terminará creándose esa ruta fantástica de comercio que fue la León de Manila. Voy a lo que les estaba contando del conocimiento del mundo, la importancia que esa otra ruta, ¿vale? Teníamos la portuguesa que bajaba por África, la española había seguido el Atlántico, había atravesado América, había seguido por el Pacífico y había conseguido conectar con Asia, haciendo el camino por otro lado. Pues los españoles comparten sus conocimientos, no hacen mapas fraudulentos. Y China, que era el centro del mundo, que ya en este momento ha abandonado su etapa de exploraciones, ya les dije que esto fue un error estratégico gigantesco del periodo Ming, que terminará encerrando China en su propio mundo y que la hará enormemente frágil hasta tal punto de que cuando, bueno, esto ocurre después, ¿no? China mantiene durante varios siglos un comercio que se hace a través de Manila, fundamentalmente Manila está llena de chinos que llevan las mercancías desde las costas de China, zona de Cantón y otros puertos, hacia Manila, y desde allí en el galeón vienen por el Pacífico hasta México y de México vienen a Europa. El error estratégico de China es esa cerrazón en su propia perfección, y lo pagará carísimo cuando aparezcan los ingleses en su horizonte a final del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX. Bueno, China no tiene herramientas ni mentales ni culturales para defenderse de la versión más agresiva del capitalismo. Comienzan las guerras del opio, que todos conocen, o que, en fin, son bastante famosas. Las dos guerras del opio dejan a China absolutamente quebrantada. China termina en 50 años convertida en un narcoestado, y después de ser convertida en un narcoestado terminará siendo troceada, y después de ser troceada cae en una guerra civil en la que la victoria de Mao no se comprende, sin entender que Mao fue el que defendió a ultranza la independencia de China. No estoy defendiendo a Mao, pero quiero que entiendan las razones por las cuales las cosas suceden. Mao defendió a China de la independencia de Occidente a como diera lugar. En fin, es larguísimo el calvario por el que los chinos han atravesado, esa travesía de desierto realmente, de la que han emergido a finales del siglo XX o en los 80, dispuestos a convertirse en una potencia mundial, y en ello están. Quiero decir que el error estratégico Ming, posterior a 1437, cuando se detienen las exploraciones de Zheng, se está resolviendo ahora. Fíjense la historia, las enormes consecuencias que pueden tener y cómo los hilos salen y luego se vuelven a anudar. Estoy terminando. Bueno, esto es la celebración del 400 aniversario del cartel que hizo el Instituto Cervantes de Pekín, ¿no? De la celebración de los
con un congreso. Es una figura muy conocida, ¿no? Allí. Este es el mapa que se conoce con el nombre de Ortelius, de Abraham Ortelius, que manda a hacer Felipe II, con lo que ya sabía la Cosa, Juan de la Cosa, con lo que ya sabía Magallanes, con lo que ya habían calculado y medido, y con todo lo que los exploradores, normalmente españoles, pero quiero decir, si no eran españoles de nación, eran españoles de trabajo, como lo era Pigafetta, como lo era Maximiano Transilvano, es decir, formaba parte de aquel imperio siendo de donde fuera. Ese mapa es de 1572, es un encargo que hace Felipe II, es una serie de mapas, son maravillosos, los mapas de Abraham Ortelius. España no niega el conocimiento, su conocimiento del mundo al resto del mundo. Lo ofrece y lo ofrece fabricando un producto extraordinario, precioso, que son esos mapas, ustedes los pueden ver en internet, son magníficos. Y con ese conocimiento, que son, bueno, Mateo Ricci y Diego de Pantoja son dos hombres con una cultura extraordinaria, ¿eh? Una cultura en todos los sentidos. Cultura científica, cultura literaria, cultura clásica, lo que quieran, musical, extraordinaria, ¿no? Con esos conocimientos, y en Macao, Mateo Ricci, jesuita, va a hacer para China este mapa, 1602, porque se da cuenta de que los chinos tienen un conocimiento muy deficiente de cómo es el mundo. ¿Recuerdan ustedes aquellos mapas que habíamos visto de la pre-Ming y previos ya en la dinastía Ming, pero previo a los viajes de Chen He? ¿Se acuerdan que son mapas muy limitados? Con que solamente se conoce esa zona, y luego se amplió un poquito más hacia la zona de Mozambique, o sea, el Índico y el mar de China, pero alrededor de este territorio donde ellos comerciaban. Ricci fabrica este mapa que revoluciona absolutamente la idea que China tiene del mundo y de sí misma. No puedo acercárselo para que lo vean bien, bueno, está lleno de comentarios en chino por todas partes, ¿no? ¿Ven? ¿Se notan que son letras chinas? Sí, bueno. Pues lo que hace realmente Mateo Ricci es, de alguna forma, coger ese modelo que ya está hecho, que ha sido plasmado por Abraham Ortelius por orden de Felipe II, y se lo ha llevado a China. Y lo ha compartido, y ahí realmente cambió la noción que se tenía del mundo y la noción que se tenía en China, de la propia China. Es un mapa importantísimo. Y voy deprisa, porque si no, es para allá. Esto es lo que se refiere al espacio, o sea, al mundo en su globalidad. El mundo se hizo global para los europeos, el mundo se hizo global para los chinos, y el mundo queda dibujado de una manera mucho más precisa gracias a las exploraciones de los españoles. Y España no niega ese conocimiento a ningún lugar del mundo, incluida China. Pero se hace otra cosa también muy importante en esta época, y es un calendario nuevo que se crea en la Universidad de Salamanca y es propuesto para ser cambiado con respecto al calendario juliano que se tiene en dos épocas, en 2 años, en 1515 y 1578. Y les recomiendo que se lean un libro estupendo que se llama, lo tengo por aquí, bueno, ahora lo van a ver, tengo un pequeño vídeo donde se explica, se presenta el libro Salamanca, el cómputo del tiempo. Es un libro de Ana María Carabias Torres, Salamanca y la medida del tiempo, se publica en el 2012. Cuando yo lo he copiado hoy, el vídeo de la presentación, que es un vídeo brevísimo, son 2 minutos, tranquila. El vídeo tenía 159 bajadas. Si ustedes buscan el origen del calendario gregoriano que se hace en Salamanca, se encontrarán en la Wikipedia que dice: el calendario gregoriano es un calendario originario de Europa. Y luego se encontrarán que se menciona al jesuita alemán Christopher Clavius, que junto con Galileo fue el miembro más destacado en la implantación del calendario. Y eso es lo que se encuentran ustedes
en la Wikipedia. Y ahora yo les voy a enseñar este vídeo que deberían conocer los españoles, pienso, porque el mundo queda fijado en sus coordenadas espaciotemporales para Occidente y para Oriente, con un inmenso trabajo de exploración, de cartografía, en fin, de innovación científica y de conocimiento que se hace en España en el siglo XVI. Este calendario es adoptado por la Gran Bretaña en 1752, por China en 1912, por Rusia en 1918, por Japón en 1873, es decir, el mundo tiene un calendario unificado que se fabrica en Salamanca y que en Salamanca, en su universidad, sí lo saben, pero la inmensa mayoría de los españoles no lo saben. Cuando queráis podemos poner el vídeo y con esto terminamos. Los judíos, los chinos o los cristianos nos regimos por diferentes calendarios. Medimos el tiempo de forma distinta en función de los acontecimientos de nuestra historia o creencias religiosas. Sin embargo, existe un calendario civil aceptado por todos. Es el calendario gregoriano, que representa un gran logro de la civilización. La Universidad de Salamanca participó en la fijación de este calendario en el siglo XVI. Realizó varios estudios que ahora están recogidos en el libro Salamanca y la medida del tiempo, de la profesora Ana María Carabias. Se estudia y se publican los proyectos realizados por esta universidad durante el Renacimiento, es decir, en el siglo XVI, dejando constancia de la repercusión y de la trascendencia que esos documentos y que la actividad científica de esta universidad tuvo en la época, no solo en el ámbito de las matemáticas o de la astronomía, sino también de la ciencia en general, la jurisprudencia, la política y la religión. Este libro aborda los dos proyectos que desarrolló la Universidad de Salamanca en el siglo XVI. Uno fue redactado en 1515 y otro en 1578. Del análisis de estos documentos se desprende que la Universidad de Salamanca inventó en 1515 un cálculo matemático que permitía enlazar en un cómputo convergente el ritmo del Sol y de la Luna. Este trabajo lo que trata de hacer es explicar cómo se domesticó el tiempo para que nosotros podamos vivir de acuerdo a él. Porque claro, el ser humano empezó a poner los números en el cielo desde los sumerios y los babilonios, pero hasta que se consiguió hacer un algoritmo que permitiera acompasar el ritmo del Sol y acoplarlo a la vida cotidiana, pues han sufrido muchísimos matemáticos, fíjense lo que les digo, cientos de matemáticos, no estoy exagerando, cientos de matemáticos convocados, incluso pagados por el Vaticano y por otras instituciones, que durante 1600 años estuvieron luchando para conseguir una medida lo más perfecta posible. La investigación de Ana María Carabias descubre algo que ha pasado inadvertido para los grandes investigadores, como es la reforma del calendario. Este libro es el último volumen de la colección Octavo Centenario que se inauguró el año pasado con la colaboración de Ediciones Universidad de Salamanca. Solo quiero terminar diciendo que es el calendario que utilizan ahora 5.000 millones de seres humanos que no saben de dónde procede, que el libro está agotado, la última vez que yo intenté comprar al menos no estaba y no ha sido reeditado, y que este vídeo ha tenido 159 visitas y con eso está dicho todo. No es porque los hombres del siglo XVI fuesen nuestros antepasados, es porque merecen justicia aunque no lo fueran. Muchísimas gracias, Elvira, por esta brillante intervención. Solo quiero decir que, dicho en mi boca, la palabra peleona es una virtud, no es un defecto. O sea, lo digo, yo también lo considero una virtud, pero me veo excesiva. No, para mí es una muestra de admiración, porque discutir el dogma de la leyenda negra requiere una enorme valentía y una enorme capacidad de pelea intelectual. A eso me refería y lo he dicho con admiración. Lejos de mí la impresión, lejos de mí.
Pues tenemos exactamente 10 minutos para las preguntas, así que les ruego que sean brevísimos y Elvira también, por favor, que se ciña a tiempo. El caballero aquí delante tiene la palabra en primer lugar. Bueno, la palabra gracias, no sé si se me oye. ¿Se me oye? Sí, se le oye. La palabra gracias parece que se queda corta, pero la palabra gracias y la palabra gracia tienen un contenido retórico que casi llena lo que estamos viviendo estos días, en particular el día de hoy. Yo me refiero, no soy historiador, me interesa mucho la historia, pero siempre la he visto desde fuera. Y parto de una observación de un filósofo, Julián María, que en un artículo de prensa dijo: probablemente el proyecto de convivencia de España ha sido uno de los proyectos más coherentes de la historia de la humanidad. Y creo que esto se está confirmando. Esa visión profunda de los hechos me parece que tiene importancia y que yo acabo incluyendo, no me atrevo a afirmar naturalmente, que tiene mucha importancia la pregunta que voy a hacer, que es muy breve. Todo esto se debe a un artificio que es un artificio común, que puede explicar que muchas de las cosas que estamos oyendo se pueden articular y son muy heterogéneas en ámbitos de la cultura muy distintos. La pregunta, pero la pregunta, por favor, es que no tenemos tiempo, de verdad. Sí. La pregunta es: ¿dónde nace el Estado? Maquiavelo dijo, habló, utilizó la palabra, pero eso es una cosa. ¿Dónde nace que, por favor, vaya la pregunta, de verdad? Es aquí, en este momento, la Enciclopedia Británica reconoce que hay 220 estados en el mundo. 220. Por favor, se lo ruego, por favor, vaya la pregunta, que es que no tenemos tiempo, de verdad. ¿Es una fórmula española de organización de la convivencia esencialmente o no? ¿O en qué medida ha contribuido España al concepto de Estado como forma política de convivencia? Muchas gracias. Es una pregunta que no se puede responder en un contexto como este. Es decir, solo responder a qué es un Estado primero nos lleva a largas discusiones y después es imposible de responder de una manera breve a esa pregunta que usted me hace. Me gustaría poderlo hacer, pero no me atrevo, porque cualquier intento llevaría inmediatamente a decir una tontería. No puedo hacer una respuesta a una pregunta semejante tan compleja. Hola, buenas Sí. tardes. Agradecerle la charla, deslumbrante, forma de arrojar un sitio de aspectos vedados, absolutamente vedados por la historiografía. Los personajes de hoy, Pantoja, Yo no le entiendo, perdón. Póngase el micrófono mejor. Póngase el micrófono mejor. Decía que Diego de Pantoja y a la señora Ricci, para mí, también son de nuevas, como a muchas de las cosas a las que tuve acceso a través de la lectura de Perifolia. Y bueno, concretamente no he entendido muy bien qué papel atribuía usted en la charla a Mao en relación con la emancipación respecto del mundo occidental. No, las razones por las cuales Mao ganó esa guerra. ¿Vale? Mao ganó esa guerra, que la podía haber perdido frente a Chiang Kai-shek. Podía haber perdido esa guerra, era una guerra civil, porque, digamos, Chiang Kai-shek no fue capaz de separarse lo suficientemente de los occidentales, de la idea de la occidentalización, y tenía detrás décadas de las guerras del opio, de las gigantescas humillaciones a que China había sido sometida, los empréstitos de guerra bestiales que había tenido que pagar y que habían obligado a una parte gigante, o sea, habían arruinado a tal cantidad de chinos que terminaron amontonándose en los puertos, emigrando para ser mano de obra esclava en los ferrocarriles de los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Chiang Kai-shek no supo manejar bien, digamos, el discurso de China no se va a rendir ante Occidente. Él no fue capaz de articular un discurso lo suficientemente separado. Mao fue más inteligente que él. No quiero decir que las razones por las cuales Mao gana esa guerra es en gran parte esa, ¿no? No es la única, pero una de ellas.
Ahí sí. Buenas tardes, muchas gracias por la excelente charla que nos han dado. No oigo nada. Bien, por favor. Me pongo de pie. Perdón. Y hablo un poco más alto. Sí, exacto. Quería preguntarles, porque entre las dos presentaciones hay dos conceptos que cambian y que veo que no se profundizan. Más bien le pido su opinión sobre el conocimiento de la navegación española y el conocimiento de la navegación china. Para mí, creo que China estaba muy por debajo del conocimiento de la navegación con respecto a los españoles y a los portugueses. Tal es así que con una gran cultura, como bien dice Elvira, no fueron capaces de descubrir la ruta del tornaviaje que sí descubrió posteriormente un personaje que es Andrés de Urdaneta, otro de los olvidados de nuestra historia española, que hizo una labor impresionante de conocimiento marítimo naval. La figura de la persona también es digna de analizar. Que los chinos no exploraron por esa parte. He puesto un mapa en el que se ve las exploraciones de Chen He y se circunscriben, bueno, llega hasta Mozambique probablemente y seguramente hasta las zonas de Japón y poco más, no profundizan. Es decir, probablemente si la dinastía Ming hubiera seguido promocionando, digamos, las exploraciones, seguramente los chinos hubieran sido capaces de remontar la costa africana hacia arriba y a lo mejor se hubieran metido en el Pacífico, ¿no? En lo que nosotros llamamos el Pacífico. Realmente la decisión imperial de detener las exploraciones que se estaban haciendo, que pues es creo que lo he dicho varias veces, es uno de los grandes errores estratégicos en la historia del mundo. Cierra China, que se acomoda en una situación en la que realmente no está mal, es decir, el comercio chino es muy... Vamos a ver, cuando los ingleses empiezan a comerciar con China, y todavía en el siglo XIX, todo el mundo tiene una balanza comercial negativa con China. Todo el mundo. Empezando por los ingleses. Esto es lo que provoca las guerras del odio, que si no nos vamos aquí a las tantas, ¿vale? Es lo que provoca las guerras del odio. Es decir, China le vende a todo el mundo, ¿nos suena de algo? Pero importa poquísimo. De hecho, hay una carta estupenda del primer virrey, no es el primer virrey, del virrey de México, cuando ya se ha ido y se ha vuelto por el Pacífico y se sabe que está China allí, o sea, ya cuando se confirma definitivo que China está allí. Y hay relaciones, en fin, de los puertos y de las materias que se pueden comprar, y dice el virrey. Ahora bien, yo lo que no puedo entender a Felipe II. ¿Qué le vamos a vender nosotros a los chinos? Tienen de todo y lo hacen mejor. Vamos, lo dice en el lenguaje del 16, pero abreviando. Tienen de todo y lo hacen mejor. ¿Qué le vendemos? Entonces es cuando aparece la plata española, que es como caída del cielo. Porque China... que tiene una moneda fiduciaria, o sea, tiene papel moneda, tiene muy poca plata, poquísima plata, importa la plata fundamentalmente de Japón, a través de los portugueses, le sale por enormemente cara, muy cara, y no siempre es fiable esa plata, y está en un proceso interior de monetización, o sea, intentando pasar de una moneda fiduciaria que no le permite comerciar fuera de China, ¿me entiende? El papel moneda chino, que es usable en los límites del imperio del centro, porque el gobierno garantiza esa moneda y los chinos se fían de sus gobiernos. Es una moneda fiduciaria, es una moneda que alguien de extraordinario prestigio dice: fíjate que yo te digo a ti que esto vale tanto, y es un papelillo. Estamos acostumbrados, esto no es tan fácil, para nada. En ese momento aparece la plata española, que es la conjunción astral. Los chinos necesitan moneda y los españoles están dispuestos a suministrarles plata de la mejor calidad, que se la suministrarán durante siglos. Y eso, bueno, fue fundamental en el desarrollo económico de China. Es una historia estupenda que a nadie conoce tampoco. Al año que viene eso, para el ciclo del año que viene. Eso lo he hecho. Nos hemos quedado sin tiempo. Decía Elvira Roca, hablaba de la conservación de la carne y de la necesidad de las especias para la conservación. Pues precisamente mañana va a venir Almudena de Arteaga para hablarnos de una historia maravillosa, la de los ángeles custodios, la expedición
de niños que salvó miles, millones de vidas probablemente en América, porque llevaron ellos en sus cuerpos la vacuna contra la viruela, cruzando el charco. Es una historia preciosa, verán, y va a venir también Raúl Borrás a hablarnos de los héroes del Valer, de los últimos de Filipinas, de los héroes de Valer. Así que no nos pueden faltar mañana tampoco. Un millón de gracias, Pepe Calvo. Les tengo que decir que son unos valientes, ¿eh? Se han quedado ustedes aquí sabiendo que en estas conferencias les convierte en franquistas probables, fachas radicales y nacionalcatólicos sospechosos. La última.